Acá tengo lo que les había comentado en la pizarra. Vamos a trabajar con corriente alterna, van a ver cómo esto funciona, con unos ejemplos bastante interesantes. Yo tengo acá un transformador que recibe 220 volts de corriente alterna, está enchufado a mi toma corriente, está conectado a mi toma corriente. Entran 220 y salen 9 volts de corriente alterna. Este transformador reduce la tensión que me llega de la red eléctrica. Yo aquí tengo un diodo LED, que es el ejemplo que yo les di, que para un lado, cuando la corriente circule para un lado va a iluminar, cuando circule para el otro no va a iluminar. Lo tengo con una resistencia, obviamente, para no dañarlo. Y ahora voy a conectar mi diodo LED a esta fuente de corriente alterna. Conecto el terminal del cable al rojo y el terminal de la resistencia al naranja. ¿Qué ocurre? Mi diodo LED ilumina. Ah, Cristian, pero está iluminando. Me dijiste que esto no iba a funcionar, que esto no debe ser así. Presten atención. Voy a reforzar un poco acá las conexiones para que no haya ninguna confusión. Yo quiero que ustedes se den cuenta que este diodo LED, si lo mirás así, no te das cuenta. Pero si empezás a verlo en detalle, esto está parpadeando. Parpadea tan rápido que no te das cuenta a simple vista. Inclusive si lo mirás así, sin la cámara, no te vas a dar cuenta. Con la cámara es un poco más fácil. Buscando el ángulo, creo que ustedes ya se habrán dado cuenta que este diodo LED está parpadeando. ¿Bien? Ahí se ve bastante bien. ¿Por qué parpadea? Porque como les dije, esto va a ocurrir muy rápidamente. Tenés 50 hercios, que es la frecuencia de la red eléctrica aquí. Entonces, durante 25 veces por segundo vamos a tener la polaridad que necesitamos. Y durante 25 veces por segundo no vamos a tener la polaridad que necesitamos. Este LED está encendiendo y apagándose. Está 25 veces por segundo encendido y 25 veces por segundo apagado. 50 hercios la red eléctrica. Mitad del tiempo semiciclo positivo, mitad del tiempo semiciclo negativo. Así funciona. A simple vista es difícil detectarlo porque esto funciona tal como tu televisor. Los televisores nos engañaron toda la vida porque en realidad no es un video, sino que son secuencias de fotos tan rápidas que tu vista, tus ojos no lo perciben. Es lo que ocurre aquí. Para que ustedes se den cuenta también de lo que yo les estoy diciendo, yo voy a invertir los cables. Voy a conectar ahora este cablecito al naranja y la resistencia al rojo. Invertí la polaridad. Si esto fuera corriente continua, ¿qué va a ocurrir con el diodo? No enciende. Pero yo lo conecto al transformador de corriente alterna y sigue encendiendo. Mitad del tiempo enciende, mitad del tiempo no enciende. Sigue encendiendo y sigue parpadeando. ¿Ven? Si yo conecto acá mi osciloscopio, ustedes van a ver justamente lo que yo les vengo diciendo, y es que tenemos corriente alterna. Tenemos aquí en el medio, tenemos el 0, tenemos semiciclo negativo, semiciclo positivo, semiciclo negativo, semiciclo positivo. Va repitiéndose. ¿Cuántas veces se repite? 50 veces por segundo. Aquí abajo ustedes quizás no lo estén viendo muy bien, pero me figura en el osciloscopio frecuencia 50 hercios. La frecuencia de esta señal es de 50 Hz. Acá tengo un semiciclo negativo, un pico negativo. Y acá tengo un pico positivo. ¿Ok? Y esto, como yo les dije, se repite a lo largo del tiempo. Se repite y se repite y se repite y se repite. Si yo saco acá mi trigger de la señal, puedo ver cómo esto es una señal que sigue y sigue y sigue y sigue y nunca para. Yo muevo el trigger para poder configurar el osciloscopio de manera que la señal quede congelada. Y ahí puedo mostrarles en detalle. Vamos a jugar ahora con el puente rectificador. Yo tengo acá armado un puentecito rectificador. Voy a desconectar, obviamente, mi diodo LED de aquí. Puente rectificador. Volvamos aquí porque si no ustedes no van a ver nada en el próximo ejemplo. Puente rectificador. Yo ya conecté a la unión de los ánodos el negativo y a la unión de los cátodos el positivo. Bien. Y acá, obviamente, puedo conectar cualquier cosa. O sea, acá entra la corriente alterna. Y es lo mismo que yo conecte el naranja aquí o aquí. Porque siempre va a estar acá, 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 acá. Los diodos son los que van a hacer con que la corriente siempre circule de positivo a negativo. Ok. Vamos a conectar aquí. Conectamos, conectamos, conectamos. Conectamos este otro punto. Conectamos, 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 conectamos. Bien.
Bien. Y ahora, vamos a ver que esté todo dentro de la cámara. Yo voy a medir de nuevo con el osciloscopio esta punta negra que les mostré que va a ser ya la salida de mi puente rectificador. Y esta punta roja. ¿Qué es lo que tengo? ¡Tadán! Se me fueron los semiciclos negativos, tal como yo les mostraba en los ejemplos. Yo acá puedo ver que tengo un semiciclo positivo. Y donde tendría que tener un semiciclo negativo, se va a semiciclo positivo de nuevo. Entonces, todos los semiciclos negativos que estarían aquí abajo, después viene el positivo, aquí abajo habría otro, después viene el positivo, aquí abajo habría otro. Todos esos semiciclos negativos se me fueron para arriba. Y con eso yo puedo ya definir que esto ya no es una corriente alterna, ya no tengo un semiciclo negativo, aunque todavía esto no es una corriente continua filtrada, esto no es una corriente continua que yo pueda utilizar, está llena de ruido, está llena de porquería, esto no está bien, no sirve para el uso. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer para que esto sirva para utilizarlo? La tengo que filtrar, y ahí entran los capacitores. Voy a ponerle un capacitor, lo voy a poner acá justamente en las... voy a aprovechar el cocodrilo y la punta del osciloscopio para poder ubicarlos aquí a la salida como filtro. Recuerden la polaridad. Yo estoy utilizando un capacitor de 1 microfaradio por 50 volts. Ahora, cuando yo toco aquí, miren lo que ocurre. Se filtró. El capacitor carga, tapa los huecos y se filtra. ¡Fantástico! Saco el capacitor, vuelve mi corriente continua llena de huecos, únicamente rectificada por el puente rectificador, pero no filtrada. Y acá yo empiezo a filtrarla. ¿Bien? Pero, siempre hay un pero, siempre hay un pero, siempre hay un detalle, como para poder aprender un poquito más. Quiero que ustedes se fijen que si yo a esta corriente continua, filtrada, hermosa, lindo, está todo fantástico. Primeramente, yo ahora, si pongo mi diodo LED positivo y negativo, enciende. Si yo invierto, ya no enciende. Esto ya no es corriente alterna. Ya no voy a tener el LED parpadeando y ya no voy a tener el LED encendiendo en cualquier uno, o no voy a tener el LED encendiendo así enciende, pero así no enciende. Y ahora, creo que ustedes ya se habrán dado cuenta, déjenme dar vuelta la mano si les muestro bien, así no enciende. Creo que ustedes ya se habrán dado cuenta de un detalle si miraron bien la pantalla del osciloscopio. En el momento que yo pongo acá mi LED, se cae abajo, empieza a andar mal, no está más filtrada, empieza a tener caídas de tensión, empieza a tener como un rizado enorme, ¿no? O sea, esto ya prácticamente vuelvo a la línea sin el capacitor. ¿Qué quiere decir eso? Que este capacitor, perdón, quiere decir que este capacitor no logra almacenar la cantidad de carga suficiente como para poder mantener mi LED encendido. Cuando yo empiezo a tener un consumo, la línea empieza a venirse abajo. Voy a agarrar un capacitor más grande. Tomo este capacitor más grande, conecto negativo al negativo, conecto de nuevo este cablecito aquí, conecto el positivo y nuevamente ustedes ven que listo, se filtró. Pero ahora cuando yo trabajo con este capacitor que es más grande, y ahora voy a tener que soldar un cablecito que se me desoldó. Cuando yo trabajo con este capacitor que es más grande, van a ver que la línea permanece filtrada sin problemas. Ahí está. Soldé el cable rápidamente. No se me soldó. Minutito. Cosas que ocurren en los videos en vivo. O sea, esto es algo que vamos trabajando ahí mientras filmamos. De hecho, ya les digo, esto sería quizás más fácil con una protoboard, pero a mí me encanta jugar así, colgar cables y hacer pruebas. Me parece mucho más divertido. Yo conecto y ahora mi LED enciende, pero la línea prácticamente no se da cuenta. Puedo notar algo ahí, bien, pero prácticamente la línea no se da cuenta.
Ojo, el LED estaba parpadeando por un falso contacto que tengo aquí, pero si yo presiono bien, ahí está, no parpadea en ningún momento. Yo saco, se apaga, conecto, ahí está. Bien, queda firme, sin parpadear. Voy hasta ponerlo aquí. Creo que ya se habrán dado cuenta quizás sobre esto que les quiero mostrar, pero quiero mostrarles que ya no hay ningún tipo de parpadeo como lo había al inicio del video cuando estábamos trabajando con corriente alterna. Ahí está. Por más que yo cambie el ángulo, apriétate cable. Por más que yo cambie el ángulo, si los cables no hacen falso contacto, esto no parpadea. Ahí está. ¿Ven? No parpadea como parpadeaba con la corriente alterna. La línea tampoco se desestabiliza como se desestabilizaba con este capacitor. Me parece que es un ejemplo bastante interesante como para que ustedes se den cuenta de manera visible, ¿no? Utilizando el osciloscopio, todo lo que estuvimos viendo en la pizarra. Porque esta parte teórica a veces marea un poco, a veces deja dudas, y pueden ver que en sí es todo muy claro, es todo muy tal cual lo vemos en la teoría. Corriente alterna, corriente continua, puente rectificador, filtros, ¿ok? Todo esto es tal cual lo vimos en la parte más teórica en la pizarra. Me parece que ya podemos avanzar. Lo que yo quería pasarles a ustedes, como ya les comenté, son algunas bases de corriente alterna para poder hablar de frecuencia, para poder hablar de la medida, la unidad de medida que vamos a estar trabajando, que son los hercios. Entonces había algunas cositas que necesitábamos ir tapando esos huecos para poder seguir con los demás componentes, y me pareció una forma fantástica de explicárselos. Teníamos un ejemplo práctico muy bueno, que es este del puente rectificador. Podemos trabajarlo en vivo, podemos poner y sacar componentes y ver la diferencia, y podemos trabajarlo con el osciloscopio. Espero que les haya gustado el video, y ahora sí, finalmente seguimos con otros componentes. Ya volvemos.